Defensa de las Fuerzas Armadas, que dice lo siguiente: el Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, ante la infame instauración de causas judiciales por supuestos crímenes de lesa humanidad en contra de varios compañeros de armas, quienes en la década de los 80, en fiel cumplimiento de su deber constitucional, lucharon contra la subversión y el terrorismo, impidiendo que los efectos perversos de esta amenaza causen mayores daños que los que provocaron a través de asesinatos, secuestros, asaltos a entidades financieras, robo de armas, de rastrillos militares y policiales y otros delitos violentos, y que este y otros actos ejecutados por el gobierno actual constituyen una serie de abusos de poder que afectan el honor y la historia de las gloriosas Fuerzas Armadas, convoca a todos los soldados de honor de las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador en servicio pasivo a la gran concentración en defensa de nuestros derechos y en apoyo a todos los militares que están siendo juzgados injustamente. El lugar de concentración frente al edificio del ISFA, fecha lunes 9 de noviembre del 2015, hora 9 a.m. Este comunicado, para efectos de que no se vaya a malinterpretar, que de repente quiera causar conmoción, fue enviado a través de mi red social por parte del almirante Hugo Hunda. Lo conocemos, exministro de Defensa, excomandante general de la Armada, jefe del Comando Conjunto, una persona seria, que por supuesto me ha manifestado su preocupación frente a estos hechos que de alguna manera, en criterio de ellos, de militares en servicio pasivo, está afectando el honor y sobre todo, dicen ellos, la historia de las Fuerzas Armadas. Desde la óptica de un asambleísta de Alianza País, dentro de la visión que ustedes tienen, ¿cómo toman este tipo de comunicados? Conozco el hecho por la lectura que usted acaba de hacer, Gino. Puedo comentar lo siguiente, y esto es que si hay demandas que están señalando responsabilidad en quienes son pasivos en el tema de Fuerzas Armadas, recordemos que las demandas son procesadas por la justicia en las instancias de la justicia interna, y que ahí hay todo un proceso de investigación, y que el resultado de esa investigación es que tienen que señalar si hay o no responsabilidad de unos o de otros. Limitar esa acción por parte de quienes se sienten afectados o víctimas de esos tratos no tendría justificación, porque es cortar la iniciativa de quien en principio señala tener una consecuencia en tanto violación o vulneración de derechos. Así que desde la Asamblea Nacional no sería nuestro rol pues ni involucrarnos. Lo que sí tenemos es que vigilar junto con las demás autoridades del Estado ecuatoriano es que esto no vaya a afectar el orden público, o quizás, y si usted me ayuda y me recuerda de qué gobierno fue jefe del Comando Conjunto el nombre citado, para poder identificar de gobierno de Rodrigo Borja. De gobierno de Rodrigo Borja, porque en esta coyuntura política en la que está anunciada que el día miércoles se irán a las calles actores políticos que cuestionan el régimen y que tienen como objetivo el archivo del paquete de enmiendas, habría que ver si la consigna no sería hoy, y esto lo lanzo como una interrogante, más no como una aseveración, si esto no es un calentar la semana. Habría que mirarlo y habría que investigarlo a efectos de poder tener tranquilidad y dar a la ciudadanía la seguridad que se merece. Ahora, esto de alguna manera no constituiría un tema de alguna manera más político que realmente judicial, porque han pasado tantos años. Ciertamente los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así es. Son imprescriptibles y comparto el principio de que nadie puede estar, en tratándose de delitos de lesa humanidad, escudados o blindados bajo la amnesia colectiva, y que necesariamente, si se cometieron violaciones, las mismas tienen que ser de alguna manera transparentadas y castigadas, venga y sea quien sea el autor o la institución. Pero en todo caso, esto, de alguna manera, con la crisis económica que vivimos, o la situación difícil, si no queremos llamarla crisis, ¿no provocaría
el querer también avivar un poco más la leña social que ya está un poco alterada, Gina? Por eso planteo la interrogante y la necesidad probablemente de levantar por allí información que nos permita identificar si es realmente una preocupación legítima por parte de quien en este momento son ex servidores pasivos de las Fuerzas Armadas, o son actores también que desde esta demanda en la que se dice que cuestionan la vulneración de sus derechos, están disfrazando o contribuyendo a calentar las calles o a calentar la coyuntura de cara a la manifestación a la que están convocando actores políticos de oposición. Yo creo que allí sí hay que plantearnos esa interrogante a fin de tener certeza y no de empezar a especular, porque siendo legítima de ser real el planteamiento de quienes se identifican como víctimas de esa práctica, y también siendo legítima la expresión de estos ex militares o ex fuerzas armadas. Militares en servicio pasivo, pues siguen siendo militares hasta que mueran, sino que están en servicio pasivo. Es la justicia la que tiene que investigar, Gino. Es la justicia la que tiene que investigar, porque es en esa cancha donde se va no solo a investigar, sino a resolver si hay o no responsabilidades. Y a partir del señalamiento de esas responsabilidades, obviamente las sanciones que la norma contempla en el Ecuador. Así que en esa línea, mirar, receptar y procesar para poder constatar o tener algunos elementos que nos permitan tener claridad si en este rompecabezas son un elemento más o una pieza más que está abonando a estos actores políticos que quieren provocar un ambiente de caos en el país y que tenemos el deber de precautelar. Ahora, ¿ustedes no piensan que esto podría de alguna manera provocar una repetición mañana en el tiempo con otro gobierno, cuando se quiera analizar los casos de 30S? Es decir, ya los miembros de la fuerza pública, si acá se judicializa una situación que no es que la provocan ellos porque quisieron, sino porque los obligaron los estamentos políticos, mañana también cualquier otro gobierno puede hacer lo mismo con el tema de 30S. Quienes participaron en esos actos, motivados o no por respetar el orden constitucional, van a tener que rendir cuentas y se van a ver sometidos también a un hecho de judicialización. Gino, en tanto yo identifico que un hecho afectó mis derechos fundamentales, cualquier persona puede plantear la acción, siempre y mientras tenga vida. Así que decir que lo que hagamos ahora luego nos pueda ocurrir un proceso similar a nosotros, el tiempo lo dirá, pero eso no puede impedir que no se tome, primero que se haga justicia, segundo que se tomen las medidas y las decisiones para precautelar el orden público. La seguridad ciudadana es fundamental. Quien representa el poder público tiene el deber de administrar la seguridad en el territorio nacional, y esa seguridad tiene que precautelar justamente su integridad, la mía y el de cada oyente de este programa en Teleradio, porque no hay ninguna justificación ni un estado de extrema peligrosidad para poder declarar un estado de emergencia y a partir de eso aquí todos contra todos. No estamos en un estado intiglado. Exacto, no, aquí hay orden y el orden nos obliga a que nos sometamos a las reglas y a las leyes, a verdes, a rojos, amarillos, azules, a lo que quiera. Protestantes, católicos, ateos, políticos del país, de cualquier tienda política. Hay un orden establecido y es justamente parte de resguardar el orden interno, que es nuestro deber respetar. Gina, ustedes recibieron también la semana pasada la proforma del presupuesto del 2016, en donde se establece como precio base, lo referencial de los ingresos petroleros, el valor de $35 por barril del petróleo. ¿Cuáles fueron, o no sé si ustedes ya han comenzado a analizar, cuáles fueron los argumentos para establecer ese precio base? Mire, más que desde la Asamblea Nacional, fue un análisis hecho por el señor presidente, y en esa línea, si mal no recuerdo, este rubro cubre todo aquello que genera extraer el recurso del suelo, el recurso del subsuelo, y a partir de eso no solamente que se cubren los gastos, sino que hay allí
cierto margen que deja una utilidad bastante pequeña, pero que al final es utilidad y no pérdida. Entiendo que por eso se tomó ese valor referencial para anotar en el presupuesto del año 2016. Todavía está en el bloque en su conjunto la revisión del contenido del mismo. La mesa responsable lo está procesando, pero algo que tenemos absoluta claridad es que han habido ya varios valores, por decirlo de alguna forma, respecto de cuál es el referente para ubicar el costo del barril de petróleo, y que eso ha ido teniendo ajustes en el camino y que al presupuesto llegó con $35. Ahora, a mí me preocupó también este sábado la declaración del propio presidente de la República, el economista, el doctor Rafael Correa, en el sentido de que por ingresos petroleros va a haber 0 ingresos para el presupuesto, utilidades. Y si a eso agregamos lo que acaba de decir el ingeniero Carlos Añades, de que el costo de producción y comercialización del petróleo es de $39 con 40. $39.40. Pues entonces el Ecuador producir petróleo va a significar que necesariamente o cambia las reglas de la contratación con las empresas extranjeras, o mejor negocio sería para el país no producir petróleo. ¿Cuál sería su criterio en este sentido? Mire, desde el inicio de este proceso de la Revolución Ciudadana, algo que se ha planteado de manera constante y yo diría con mucha solidez, es que tenemos que cambiar la matriz energética. Tenemos que cambiar nuestra dependencia del recurso petróleo y desarrollar crear y motivar nuevas fuentes de ingreso para el presupuesto nacional y para la economía ecuatoriana. La inversión del recurso público en el Ecuador ha sido justamente apostar al tema hidroeléctrico, al tema energético, a acompañar también a los pequeños productores para que desde esta riqueza de nuestro suelo también tengamos resultados que puedan allí promover otras prácticas que contribuyan a la economía nacional. Así que ese cambio no solamente que es necesario, sino que se ha venido sembrando a lo largo de estos 8 años para crear esas otras condiciones, Gino, porque también el planeta entero está cambiando hacia la práctica de utilizar, perdón el término, pero ojalá se entienda, recursos limpios, recursos que no tengan que ver no solamente con que obtenga el recurso petrolero, procesarlo y obtener combustible y luego contamina, sino que tener productos que no contaminen, que contribuyan a la preservación del cambio climático y por tanto tener recursos de energía limpia, renovables, y así ni continuar en esta ola gigante que tienen los países del primer mundo de la contaminación sin precautelar ni fijarse en el daño que provoca a otros países que no tienen pues la industria que ellos tienen y que afectan enormemente. Y en esa línea Ecuador ha tenido una práctica consistente, pero también un discurso contundente en relación a cuestionar aquellas formas en las que los países industrializados contaminan de manera cotidiana nuestro ambiente. Vamos a un corte comercial y regresamos con Gina Godoy y con Carlos Añay. En Teleradio 1350